Presentamos al Dr. Luis Alfredo Trujano Ramos, licenciado en Nutrición por la UAC, maestro en Nutrición Clínica por la UNIVA y doctor en Ciencias de la Nutrición y Dietética por la UNIMO. Fundador y jefe del Servicio de Nutriología Clínica y Terapia Nutricional del Hospital de la Mujer en Morelia. Desde 2002, también creó y dirigió el Servicio de Nutrición Deportiva para el Club de Fútbol Monarcas Morelia, de 1999 a 2014. Es miembro activo de sociedades internacionales como ASPEN, ESPEN y la Sociedad Internacional de Nutrición y Metabolismo Renal. Como catedrático, ha formado a generaciones en la UNIVA, UNLA, VM y Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Autor de artículos y capítulos de libros. Suma 28 años de experiencia en terapia clínica nutricional. Con ustedes, el Dr. Luis Alfredo Trujano Ramos, con la conferencia Cardioprotección Nutricional. Quiero agradecer antes que nada al comité de este evento por darme el honor de estar con todos ustedes el día de hoy. Siempre es un gusto compartir con ustedes, en especial con la maestra Miriam, con la maestra Mariana, a quienes aprecio mucho, y Miriam, que con todo orgullo ha sido de mis mejores pasantes. Así que bueno, es para mí un gusto. Bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de cardionutrición, de algunos aspectos que tienen que ver con el corazón. Y el corazón no nada más es para morir de amor. También a veces morimos de otras cosas y no necesariamente de arterias tapadas, que bueno, generalmente es con lo que la relacionamos. Pero el corazón es una máquina impresionante, que late hasta 100,000 veces al día, ¿sí? Que pesa entre 250 y 350 gramos. Pero vamos a ver ahorita su naturaleza desde el punto de vista nutricional, porque sí quiero tomar en cuenta eso. Lo vamos a ir llevando desde el ángulo nutricional, lo que nos sirve como nutriólogos aquí, ¿ok? De entrada, en nutrición clínica decimos que hay dos grandes olvidados de la nutrición: el corazón y el pulmón. Nadie los pela nutricionalmente hablando. Digo, una cosa es la dislipidemia y el colesterol, ese es otro show. Pero como máquina, como órgano, el corazón y el pulmón, nadie los fumamos. Todo mundo quiere ver riñón, intestino, que si enteral, que si parenteral, pero las patologías cardíacas, propiamente, las cardiopatías, las neumopatías, poco o nada le queremos meter en cuestión de nutrición. Y tiene que ver mucho. ¿Por qué son los dos grandes olvidados? Porque trabajan con el principal nutrimento, que es el oxígeno. Ojo, no es la proteína, no es el carbohidrato, es el oxígeno. Tan es así que no subsistimos más allá de 5 minutos sin él. Es básico, ¿ok? Y que creo que una de las cosas que nos dejó de bueno, si se puede decir así, la pandemia de COVID-19 nos vino a recordar que el principal nutrimento es el oxígeno, y que existen y siguen siendo los grandes olvidados de la nutrición, el pulmón y el corazón. Y a ellos pues vamos a dedicarles esta charla el día de hoy, sobre todo al corazón en este caso. El corazón como tal está compuesto de un músculo en buena medida, ¿sí? Que es el miocardio. Después del corazón, del músculo esquelético, el músculo liso, también tenemos el corazón como músculo. Está compuesto de 4 cavidades: la aurícula derecha, el ventrículo derecho, la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. Y curiosamente tiene su particularidad en nutrición. ¿Por qué? Porque tiene sus paredes hechas de músculo, ¿sí? Eso ya es importante. ¿Por qué? Porque cuando hay desnutrición grave, puede disminuir su peso el corazón, se atrofia. Cuando vemos un paciente que tiene su circunferencia media de brazo y de pantorrilla disminuido, que ha perdido masa muscular, casi podemos dar por hecho que ha perdido masa muscular del corazón. Y no va a trabajar ni va a latir igual un corazón con pérdida magra, con pérdida de masa muscular, ¿ok?
Hay algunos artículos que muchas veces los nutriólogos no los revisamos, pero que son joyas para nosotros como nutriólogos y que van a estar, por ejemplo, en revistas de anestesiología, de medicina forense, que en la vida a veces el nutriólogo va a ojear porque no es una área a lo mejor muy afín, pero donde se ha descrito que los pacientes gravemente desnutridos pueden perder hasta el 60% de la masa del corazón. ¿Cómo queda el corazón de un paciente desnutrido? Hecho pedazos, ¿eh? Un pedacito de músculo, muy poco, ¿sí? Esa es la situación por la cual se ve atrofiada. Y aparte hay otros acontecimientos, más allá de la pérdida de masa muscular que pierde en sus paredes, como podemos ver, se agota. Aquí hay pues no le podemos decir antropometría, pero es una cardiometría, por así decirlo, cómo están midiendo el perímetro cardíaco. Se agota, se disminuye también con la desnutrición. Pero aparte hay otros acontecimientos, ¿eh? Las válvulas también, que tienen ciertas cuerdas para cerrar y abrirse, las válvulas auriculoventriculares, están hechas en buena parte de colágena o colágeno. Y recordemos que para que se sintetice esta proteína es importante la vitamina C. Esto nos recuerda que cuando hablamos de la historia de las deficiencias, sabemos muy bien que el famoso escorbuto que presentaban los marinos cuando venían de Europa a América, pues si mal no recuerdo, no me acuerdo si Magallanes o Descartes, uno de esos dos, se le murió casi la mitad de su tripulación de escorbuto. Y no se murieron porque les sangraba las encías, que eso es lo típico del escorbuto, ¿no? Se morían de cardiopatía, de falla cardíaca. ¿Por qué? Porque había un agotamiento de sus válvulas y eso generaba arritmias y fallas cardíacas. Por eso la deficiencia de vitamina C, cuando es grave, hablamos del escorbuto grave, pues llega a ser mortal desde el punto de vista cardíaco. Hasta eso tiene que ver también. Entonces, desde el punto de vista, empecemos por la parte metabólica del corazón. El corazón es un órgano que se lleva buena parte del metabolismo. Nosotros conocemos, los nutriólogos, lo que es el gasto energético basal. El gasto energético que tiene, la cantidad de calorías que gastamos, que requerimos, que demandamos durante el día. Pues resulta que el corazón se lleva la mayor parte de ese gasto de energía del cuerpo. El corazón es el que más agandalla calorías de ese gasto energético. Después del corazón, el que más son los riñones. Ojo, ¿sí? Entonces, el corazón va a tener esa característica de una actividad elevada. Necesita un constante aporte de energía. Y a diferencia del músculo esquelético, está en un constante metabolismo aerobio. Constantemente está en metabolismo aerobio. Esto es importante, ¿sí? No es tan fácil para el corazón entrar en metabolismos anaerobios por mucho tiempo, como sí tiene esa capacidad el músculo esquelético. En nutrición deportiva eso lo sabemos muy bien. Esto explica que las mitocondrias representen aproximadamente la mitad del tamaño de la célula del corazón, del cardiomiocito, la mitad de su tamaño son mitocondrias. Esto nos habla del trabajo que tiene su fosforilación oxidativa y la producción y utilidad de energía tan alta que tiene. Resulta que en la etapa fetal, el corazón ocupa, ojo, cada órgano en bioenergética nutricional decimos que cada órgano trabaja con un sustrato distinto. ¿Vale? Por ejemplo, el cerebro trabaja mucho con glucosa, realmente piruvato, pero ocupa más el carbohidrato. El corazón no. Curiosamente, en condiciones basales, como estamos ahorita todos aquí sentados tranquilos, nuestro corazón está utilizando grasa, no carbohidrato, está utilizando más grasa. ¿Ok? Si ahorita nos levantáramos, nos pusiéramos a hacer actividad física, nos fuéramos a correr o como decimos comúnmente, nos pusiéramos a hacer cardio, nuestro corazón deja de comer un poco ya esas grasas y empieza a comer carbohidrato entonces. Pero en condiciones basales casi, utiliza grasa el corazón como combustible. Entonces, ojo, ahí viene esa situación que dicen, las grasas son malas para el corazón. Pues no, depende el tipo de grasas. Hay unas que sí son malas y otras que son muy benéficas. El corazón, la célula del corazón, se alimenta predominantemente de un ácido graso que encontramos en muchos alimentos, que es el ácido graso oleico,
que es un omega 9 y que está, por cierto, en el aceite de oliva. Ay, por eso es tan bueno. Sí, por eso es bueno para el corazón, porque la célula del corazón de eso se alimenta, en buena medida, del ácido oleico, que es un omega 9. Pero entonces, en etapa fetal, el corazón está utilizando predominantemente carbohidrato como combustible, está usando carbohidrato. Si ustedes recuerdan o han escuchado la frecuencia cardíaca fetal, se dan cuenta que es arriba de 100, 110, 115, es mucho más alta. Es muy alta la frecuencia cardíaca fetal. Por su necesidad metabólica, utiliza carbohidrato. Conforme nace ese niño, al paso de los días, semanas, se va regulando su frecuencia cardíaca y el corazón empieza a utilizar más grasa que carbohidrato en condiciones basales, normales. Yo creo que, a ver, sí. Entonces, el metabolismo cardíaco, ¿para dónde le apunto? Para acá, ¿estoy bien? Ok. El metabolismo cardíaco va a ocupar principalmente ácidos grasos, algo de lactato o glucosa, dependiendo la necesidad. La principal vía metabólica que va a ocupar es la glucólisis y el piruvato generado también se va a convertir en lactato, pero predominantemente en una vía aeróbica. Entonces, desde el punto de vista nutricional, ya nos podremos imaginar qué será un infarto. Nutricionalmente, si lo vemos así muy a fondo, nutricionalmente decimos que la célula del corazón trabaja en vía aeróbica, se alimenta de oxígeno también. Cuando por algún motivo esa zona del corazón, esa área del corazón, no le llega suficiente oxígeno, estamos hablando de un proceso de hipoxia que luego lleva a un proceso de isquemia. Y es ahí donde esa zona del corazón tiene que verse forzada a usar una vía anaeróbica en lugar de aeróbica, pero no lo puede usar por mucho tiempo. Y si no se restablece la perfusión, el flujo de oxígeno, ¿sí? Y yo esto lo hablo un poquito como a manera de cotorreo con mis amigos médicos en ese sentido, ¿no? Perfusión, lo que llaman a veces en medicina perfusión, si lo analizamos a fondo, es nutrición. Perfusión es el flujo de oxígeno y de sangre. ¿Y qué trae la sangre? Nutrimentos. Entonces a veces usamos el término perfusión para no aceptar el término nutrición, pero es el flujo de nutrimentos de oxígeno a los tejidos. Y en este caso se ve bloqueado, por eso entra en una vía anaerobia y viene una zona isquémica. Pero si lo analizamos a fondo es un proceso también de interrupción de los nutrimentos y de oxígeno. Entonces, muchas veces las enfermedades cardiovasculares y otras más, ¿cómo inician? Inician muchas veces con la inactividad física. Hace años le llamaban sedentarismo. Ahora sabemos que el sedentarismo como tal ya es un término obsoleto. Se llama enfermedad hipoquinética. Hipo, bajo, quiné, movimiento. O sea, de que no nos movemos, ¿sale? Y esa inactividad física nos lleva a un incremento de la adiposidad abdominal. Y cuando hay incremento de la adiposidad abdominal, existe un factor inflamatorio muy cañón, ¿sí? Existe infiltración de macrófagos desde la grasa visceral. La grasa que se acumula en el abdomen siempre será más inflamatoria. Entonces vamos a estar en un estado de inflamación crónica sistémica, ¿de acuerdo? La inflamación crónica sistémica nos va a acompañar. Todos ustedes que están en formación deben de estar muy relacionados con el término inflamación, porque lo van a encontrar en cualquier episodio clínico y lo van a encontrar en cualquier episodio hasta deportivo. Ahí está, ¿sí? La inflamación está, es el ajonjolí de todos los moles. Así de simple, ¿ok? Entonces esa inflamación va a generar aspectos de resistencia a la insulina, aterosclerosis, neurodegeneración, crecimiento tumoral y nos va a llevar a un sinnúmero de enfermedades, diabetes, cáncer y enfermedades cardiovasculares, insuficiencia cardíaca, hipertensión, entre otras. ¿Cómo viene este proceso? Viene en buena medida, les decía, por ese sedentarismo que va a generar resistencia a la insulina, hipertrofia del adipocito y la teoría de la expansión del tejido adiposo. Esos adipocitos van a incrementar su tamaño, van a reventar en algún momento, van a regar su componente inflamatorio y se va a regar a través de la sangre a muchos órganos y sistemas, generando una inflamación sistémica, total, crónica. Y eso es lo que nos va enfermando.
¿En qué se asemeja un paciente con obesidad que va caminando por la calle y un paciente en terapia intensiva? ¿En qué similitud tienen los dos? Que los dos van caminando a la falla orgánica, a la falla renal, a la falla cardíaca, a la falla pulmonar. Los dos van para allá. Pero un paciente en terapia intensiva lo va a hacer en días o semanas o en horas. Y un paciente que va por la calle con una inflamación crónica, sistémica, lo va a hacer en meses o en años, pero van caminando al mismo destino. Todo este proceso de resistencia a la insulina, de daño cardiovascular y endotelial, también implica alteración del intestino. Así como hay un eje intestino-cerebro, hay un eje intestino-corazón. Y es muy claro, está bastante claro y hay mucho publicado ya al respecto con esto. Existe la adiposidad que tenemos a nivel central. Todos tenemos nuestra grasita en la región central. El problema es cuando ya esta grasa excede, ya se vuelve grasa ectópica, ¿sí? Ya hay una gran cantidad de grasa rodeando los órganos. Esto va a generar más aspecto inflamatorio. Y les tengo pésimas noticias. No existe solo el hígado graso, que todo mundo lo traemos aquí, ¿no? El hígado graso para aquí, para allá. Sí, existe, claro. Pero pocas veces nos dicen que también hay riñón graso, que también hay corazón graso. Y tienen el mismo impacto inflamatorio. También se va a rodear de grasa ectópica, tanto el músculo, ¿sí? Hay miostatosis, hay incremento de la grasa corporal en el epicardio, como en el hígado y en el riñón también. Entonces, hay un rol entre la grasa cardíaca y la resistencia a la insulina y el síndrome metabólico. Según en estudios por ultrasonido, cuando a alguien le diagnostican hígado graso, es muy probable que también de paso y de gratis de una vez, promoción 2x1, trae corazón graso también. Y este va a generar también cambios de lipotoxicidad, de daño endotelial, de inflamación muy importantes. Y lo va a dañar, va a ir ahogando, si vamos a decirlo así, ese corazón en grasa, principalmente en epicardio, que es la más peligrosa. Antes de entrar en materia de cómo va enfermando un corazón, vamos a ver por qué no da. Creo que ya estamos agotando pila aquí. Bueno, tenemos el famoso estudio de Framingham, que se hizo en Massachusetts, el cual de ahí hemos sacado información muy importante acerca de la obesidad, de la hipertensión, conocimiento acerca del tabaquismo y las enfermedades cardiovasculares, acerca del corazón y las enfermedades cardiovasculares, ha venido de aquí, del estudio de Framingham. Un estudio en el cual se estudió una población pequeña, relativamente, en Massachusetts, cientos de personas. Es probablemente el estudio científico más largo que se ha hecho, probablemente. Hasta la fecha siguen estudiando esa población, ya ahora estudian a los bisnietos de los que fueron inicialmente los primeros sujetos de estudio, y de aquí han hecho estudios interesantísimos en relación a la salud cardiovascular. ¿Me pueden facilitar yo creo que pila para el control, por favor? Hay que poner atención a las alteraciones cardiovasculares. Puede aparecer acantosis nigricans. Gracias. Ya sabemos que es un dato de resistencia a la insulina, pero que va en relación también al daño cardiovascular. Por eso que, gracias también, cada que tengamos, muy amable, cada que hagamos una consulta de un paciente con obesidad, con enfermedad cardiovascular, revisemos datos como ¿no? Presencia de acantosis en las axilas, en el cuello, ¿sí? Presencia de acrocordones, que es muy importante esta parte, ¿no? Que nos hablan de resistencia a la insulina. Y esto hay que hacerlo lo mismo en un adulto que en un niño. Lamentablemente no es raro encontrar este tipo de datos en los niños también, sobre todo cuando hay aspectos de obesidad principalmente. ¿Me pueden apoyar con la siguiente? Mientras en lo que le cambiamos la pila. Siguiente, por favor. Aquí podemos ver los acrocordones, que son un dato también importante. Hay que hacer revisión entonces del cuello. Siguiente. Y a veces se van a manifestar las dislipidemias en jantomas y jantelasmas, ¿sí?
Estos datos que siempre hay que estar al pendiente en una consulta. Datos que nos hablan de una elevación de colesterol y principalmente de triglicéridos. Los jantomas, por ejemplo, en codos, en tobillos, en tendón de Aquiles y los jantelasmas, que muchas veces, gracias, están en en los párpados de los ojos, ¿no? También por eso la importancia de hacer evaluación nutricional y metabólica, hay que usar la lámpara en la consulta, la lámpara de auscultación. A veces podemos ver arco corneal, que es presencia de acumulación de lípidos en el ojo también. Por otro lado, sabemos que existe la famosa dieta saludable. Sabemos la dieta que es poco saludable y saludable. ¿Y en qué consiste? Principalmente que para tener una buena salud cardiovascular debemos de tener un consumo adecuado de vegetales, una dieta predominantemente vegetal. Pero no basta con eso. También es importante disminuir el consumo de alimentos ultraprocesados. Estos son los que son de gran impacto en la salud cardiovascular. Recordemos que si podemos retirar los alimentos ultraprocesados de la dieta, prácticamente estamos disminuyendo el 75% de la ingesta de sodio al día. Entonces, no se trata a veces de completamente tener una dieta desabrida. Empecemos con los alimentos ultraprocesados y con eso prácticamente le damos un buen bajón a la ingesta de sodio. El sodio es otro problema de la enfermedad cardiovascular. Nuestra recomendación internacional va de 2.000 a 2.500 miligramos al día. Estados Unidos ya está consumiendo casi 30.000. Y según estudios, en nuestro país andamos coqueteando nosotros entre 20 y 22.000 miligramos de sodio. ¿Gracias a qué? Gracias al refresco, gracias a los alimentos procesados, a las papitas y etcétera, que tienen un aporte muy elevado de sodio. Entonces, este tipo de pacientes, junto con los pacientes renales, van a requerir de un control de sodio más específico. Pero, ojo, tampoco se trata de ser restrictivos, de caer en iatrogenias. Fíjense qué interesante. Un paciente trasplantado de corazón, si nos disminuimos abajo de 1.500 miligramos de sodio en la dieta, hay más posibilidades de que rechace el corazón, el trasplante, ¿sí? El injerto, lo va a rechazar, ¿sí? Entonces, ni se trata de caer en grandes ingestas de sodio, ni se trata de andarnos peleando con 3 rebanadas de jitomate que porque tiene sodio. Tampoco se trata de eso, ¿sale? Entonces, hay combinaciones, por ejemplo, de ingestas reducidos de sodio con la famosa dieta DASH, que algunos ya conocerán, que son las pautas para el control de la hipertensión, las pautas dietéticas para el control de la hipertensión. Esta famosa dieta DASH es una dieta predominantemente vegetal, ¿sí? Es prima hermana de la dieta mediterránea, pero se centra sobre todo en restringir al máximo alimentos ultraprocesados, la ingesta excesiva de sodio y una dieta predominantemente vegetal, que esta va a generar como consecuencia una prevención cardiovascular muy satisfactoria. Y han incluso hecho estudios en los cuales han encontrado que si se apega a este tipo de dieta DASH, el paciente va al paso de 2 a 3 meses va a tener menos dosis de antihipertensivo. Disminuye dramáticamente la dosis de antihipertensivo cuando se ajusta a un parámetro de dieta DASH con restricción de sodio y tiene muy buen estado, ¿no? Cuando la enfermedad cardíaca avanza, cuando estamos ante un nivel, a una enfermedad llamada insuficiencia cardíaca, ¿sale? En la cual ya empieza a dar datos de falla ese corazón y metabólica y nutricionalmente tiene su especificación muy interesante, pero vamos a comentar por el momento que este estado de insuficiencia cardíaca va a generar una proteólisis que va a llevar, por lo tanto, a llevar, por lo tanto, a una desnutrición, a una falla cardíaca y a un mayor riesgo de muerte. ¿Sí? Y esto a veces se compone o se acompaña, mejor dicho, de una caquexia, que le llamaremos aquí caquexia cardíaca, cuando la insuficiencia cardíaca está avanzada. Podemos ver este pobrecito paciente con su marcapasos ahí, que es evidente, y el agotamiento de la masa muscular. Y esto es importantísimo porque este dato de disminución de la masa muscular en la zona torácica compromete aún más el riesgo de neumonía.
Y aquí viene lo interesante también para neumo. Si se disminuye la masa muscular a nivel torácico, habrá más riesgo de neumonía, más dificultad respiratoria, se agota el diafragma, que es un músculo encargado de la ventilación, sobre todo, se va a hacer más delgado, se va a hacer menos poderoso y al perder masa muscular de la parrilla costal, esto va a generar más esfuerzo ventilatorio aún. Por eso es que los pacientes desnutridos, estadísticamente, ¿de qué muere un paciente desnutrido? De neumonía. Por estadística, generalmente es lo más común. Y entonces aparece en un escenario final la caquexia cardíaca. Por ahí hay escritos griegos, papiros, que decían, la carne se consume y se transforma en agua. ¿Eso qué es? Edema. Las piernas y pies se hinchan. Los hombros, clavículas, tórax y muslos se funden. ¿Eso qué es? La caquexia. Y desaparecen. La enfermedad es letal, ¿sí? Así se describía en aquel entonces, ¿sí? Hace cientos de años, lo que hoy conocemos como caquexia, la caquexia cardíaca. Y aquí vemos la fisiopatología de la caquexia implica alteraciones inmunológicas, metabólicas, neurohormonales, alteraciones del compartimento muscular, alto índice de inflamación, de estrés oxidativo, y estos parámetros van a llevar a la muerte. Por eso es que inexorablemente, cuando hablamos de una caquexia cardíaca, pues presentan este tipo de datos, ¿no? ¿Sí? Esta chica es una adolescente, no es una niña, con una cardiopatía de fondo, hizo caquexia en su momento, requirió de un soporte nutricional que lamentablemente llegó tarde. Nos llegó a la unidad de urgencias, vivió 5 minutos y bye. Y traía también 5 de glucosa, venía mal la niña, ¿no? Por inanición y una desnutrición grave. Pero la caquexia a eso va, ¿sí? Es un agotamiento importantísimo del componente muscular y adiposo, pero a diferencia del marasmo, no lo confundamos, la caquexia implica una condición inflamatoria que el marasmo per se no lo presenta. Ojo, ¿sale? En cuestión del síndrome metabólico, habrá que ajustar hábitos dietéticos, factores de estilo de vida, a tener control de la presión arterial, de los lípidos, de la adiposidad abdominal. Pero un síndrome metabólico cualquier día avanza a hipertensión, avanza a insuficiencia cardíaca y gradualmente nos puede llevar desde el exceso de peso hasta la caquexia en su momento. Hay estudios interesantes acerca de que el exceso de grasas saturadas, como aquí lo llaman también, tiene un impacto sobre el hígado graso no alcohólico y también es un factor de riesgo para incrementar la presencia de albúmina en orina, que eso es un marcador de daño endotelial también, ¿sí? Pero por otro lado, también se han hecho estudios como este artículo, que está relativamente reciente, publicado hace un par de meses o 3, pero muy polémico y me parece que va a cambiar la perspectiva de cómo vemos las grasas actualmente, ¿no? Porque este estudio se ha hecho sobre todo en relación a la lipoproteína A, que es una lipoproteína muy tóxica, muy cardiotóxica, y que nunca se había estudiado de manera importante en relación con la dieta. En suma, ¿qué les platico de esto? Que parece ser que las grasas saturadas no son tan malas como se pensaba. Ojo, ¿sí? Lo que es mortal, lo que es muy peligroso, es cuando estas grasas se consumen en compañía de azúcares. El proceso de aterogénico será muchísimo más grave. O sea, en pocas palabras, no es malo comerte tus 3 tacos de carnitas. El problema es acompañarlas con Coca-Cola. Esa simbiosis, por decirlo así, esa unión entre grasa saturada y azúcares, que eso lo vemos mucho en las hamburguesas con refresco y en otro tipo de platillos, puede tener mucho más cardiotoxicidad que simplemente consumir la grasa saturada sola. Hay muchos estudios, pero este es un metaanálisis de miles de pacientes, ¿eh? No quiero pensar que a lo mejor en unos años estemos pidiéndole perdón a las carnitas o a la grasa saturada y decirle usted disculpe. No era el problema tanto la grasa saturada, sino la combinación con azúcares refinados
y alimentos ultraprocesados, lo que se potencializa la acción de esta lipoproteína A, que es sumamente heterogénica. De la misma manera que están encontrando una relación muy importante entre la hipertensión y la disbiosis del intestino. Y algunos ya estudios están diciendo que probablemente sea igual de grave para la hipertensión la sal, el azúcar que la sal. Y que tal vez sea mucho más grave para la hipertensión el consumo de azúcar que el de la misma sal, ¿sí? Esto ya nos empieza a abrir un panorama muy interesante en este sentido. Es importante que en la prevención cardiovascular usemos la dieta, ajustemos la cantidad de lípidos, en este caso, de los lípidos monoinsaturados. Hay que buscar la grasa principalmente monoinsaturada. Busquemos el aceite de oliva, si es posible, el aceite de aguacate, nueces, almendras, un poco de aceite de canola, pero evitar, por ejemplo, el aceite de maíz, las grasas de tipo omega 6 que tienen un potencial más inflamatorio. Luego, lo ideal es que consumamos 7 gramos de omega 6 por cada gramo de omega 3. Eso es un equilibrio saludable. La dieta mediterránea tiene eso, ¿ok? Pero lamentablemente, por ejemplo, en Estados Unidos consumen 30 gramos de omega 6 por cada gramo de omega 3. Consumen demasiada grasa omega 6 y muy poca omega 3. Eso hace que el corazón y a nivel metabólico enfermemos más, ¿sale? Entonces lo ideal es bajarle a ese tipo de aceites ultraprocesados como el aceite de maíz, de cártamo, de girasol y usar más el aceite de maíz, el aceite de olivo, perdón, de aguacate, nueces, almendras, tienen un potencial más modulador de la inflamación que este tipo de grasas, ¿sale? Entonces de ahí la importancia de buscar esta parte cardioprotectora. Tenemos por el otro lado la dieta mediterránea que sabemos muy bien se compone de varios componentes como puede ser el pescado, las verduras, los cereales, el aceite de olivo, frutas, verduras. La dieta mediterránea se basa principalmente, ¿sí?, en peces de aguas profundas. La dieta mediterránea es toda aquella que adoptan los países alrededor del mar Mediterráneo, norte de África, Líbano, Italia, Portugal, Francia, etcétera, ¿no? Que se caracterizan por tener un consumo elevado de aceite de olivo, de verduras, principalmente de cereales integrales, de lácteos pero fermentados y grasas de tipo monoinsaturada. Igual un poco de vino tinto también, pero no en todos los escenarios, ¿eh? Ojo, hay que aclararlo. Pero bueno, algunos dirán, ¿y es rentable aterrizar una dieta mediterránea en México? En algunas condiciones sí, y en otras no va a ser posible. Pero tenemos la opción, por ejemplo, de la famosa dieta de la milpa, que algunos consideramos que es la versión mexicana de la dieta mediterránea, y que sí podemos hacer algún ajuste que haga una modulación de la inflamación. Tenemos aquí, sobre todo en Michoacán, un gran repertorio de vegetales. Existe desde la flor de calabaza, quelites, nopales, ejotes, amplia variedad de frijoles. Tenemos aguacate, afortunadamente en una zona privilegiada con el aguacate tenemos acceso a esa grasa de primera línea que es el aguacate. Entonces podemos hacer ajustes en base a la dieta mediterránea, poder ajustar, por ejemplo, que sería un buen trabajo de tesis para muchos de ustedes, revisar o hacer el plato del bien comer, pero dirigido hacia Michoacán específicamente, con lo que tiene Michoacán, con lo que tenemos a la mano y con nuestras limitantes también, hacer las recomendaciones más apropiadas para la población michoacana. Sería ideal esto. Entonces hay estudios con la dieta mediterránea en el cual han logrado demostrar pues bueno, un control metabólico importante. Lo mismo con la dieta DASH. La restricción de sodio con la dieta DASH también es cardioprotectora, ¿sale? Y pues bueno, esto ha demostrado que hay una buena disminución de la presión sistólica como diastólica. Con dieta mediterránea, con dieta DASH, con dieta ovolacto vegetariana o predominantemente vegetal, ha habido resultados muy similares. No se trata de casarnos con un tipo de régimen o no. Lo importante es principalmente alejarnos de grasas saturadas, de alimentos ultraprocesados y azúcares refinados. La ingesta, por ejemplo, hablando de algunos aspectos de cardioprotección,
está la parte probiótica, en la cual han encontrado que para fines prácticos la disbiosis es un desequilibrio que existe, que puede estar en el intestino, puede estar en la piel, en el tracto urinario, en la boca, etc. ¿Qué han demostrado? Que las bacterias, cuando hay cardiopatías, cuando hay enfermedades crónicas, hay más tendencia a que haya disbiosis, que haya más bacterias malas que buenas. Para fines muy prácticos, muy generales, las bacterias buenas hacen fermentación y la fermentación no es del todo mala. De hecho, sus desechos finales son saludables, son los ácidos grasos de cadena corta, que son muy buenos. Pero las bacterias malas, de manera muy general, hacen putrefacción y no es lo mismo fermentación a putrefacción. La putrefacción puede generar una gran cantidad de toxinas, como por ejemplo el TMAO, que es el óxido de trimetilamina, que es malo entre los malos y está metido en todo tipo de problemas, como ciertos políticos. No hay tranza donde no estén metidos. Así está el TMAO. En cáncer de mama, en diabetes, en hipertensión, en todo mete mano. Ahí está presente. Y se incrementa cuanto más consumo de azúcares, de alimentos ahumados, de carnes rojas, de alimentos ultraprocesados tengamos, más producción de TMAO vamos a tener. Pero en este caso, la ingesta de leche de soya fermentada se asoció con efectos antihipertensivos. Y de la misma forma se ha estudiado otros alimentos funcionales como el ajo, como la canela, como la curcumina, entre otros, ¿no? Que han sido publicados sus efectos cardioprotectores en este sentido. Entonces, para cerrar con esto, es importante tener una dieta lo más variada posible, no caer en iatrogenias, pero sobre todo tener una dieta predominantemente saludable, predominantemente vegetal y acompañarlo de ejercicio, que ese es otro punto importante, que es parte de la cardioprotección, no nutricional, sino más bien funcional. El ejercicio de resistencia y el ejercicio de fuerza. ¿Qué tipo de ejercicio es el mejor para las cardiopatías? Primero lo tiene que evaluar el paciente, lo ideal el cardiólogo, pero es igual que con los alimentos, con los nutrimentos. Dependiendo lo que queramos, lo que buscamos, es lo que vamos a obtener. ¿Qué ejercicio es el que está estadísticamente probado, muy efectivo para la hipertensión? Los ejercicios funcionales, los ejercicios isométricos. Cuando nos ponen, por ejemplo, en posición de plancha estática, aguantando, por ejemplo, de lado o de frente, o cuando estamos con las piernas dobladas, recargados a la pared, en tensión dinámica, ese ejercicio es el que estadísticamente en metaanálisis en miles de pacientes demostró mejor control de la presión arterial todavía que correr o el gimnasio. Y el que menos controló la presión es el ejercicio en movimiento donde se estén elevando los brazos a nivel de los hombros. Por ejemplo, la escaladora elíptica no es lo más ideal para un paciente hipertenso. Hay otras mejores opciones como los ejercicios funcionales o bien el gravity, el pilates, también son muy buenas formas de control de hipertensión a nivel de actividad física. No debemos olvidar otros farmaconutrimentos que tienen un papel muy importante, como es el omega 3, ¿sí? Que ya se viene default, digamos, en la dieta cardioprotectora, en la dieta mediterránea, en la dieta de la milpa, en la dieta DASH, tener un buen consumo de pescado principalmente y de grasas de tipo omega 9. Principalmente esa es la parte, tener un control adecuado y una dieta predominantemente vegetal siempre generará mayor protección a los órganos, en este caso a riñón como a corazón principalmente. ¿Sale? Muchas gracias y pues por mi parte esto es todo. Gracias.